y allí le vamos ganando. Amén. Hermano, que el Señor te continúe bendiciendo. Hay gozo y hay alegría en nuestro corazón, porque hoy el Señor nos da la oportunidad de reunirnos y que le podamos alabar y glorificar. Amén. Quiero dar un saludo muy especial a la familia Beltrán, la familia de mi hermano Jesús Beltrán, que sé que está en este momento conectado. Quiero darle un saludo muy especial a mi hermano. Quiero darle también un saludo muy especial a todos y cada una de las personas que han tenido la oportunidad de reunirse ahorita y aquí, en este momento. ¿Listo? Quiero también enviar un saludo muy caluroso, más todavía del que tengo, a Alejandra. Quiero saludar a la familia de mi esposa, que sé que nos están viendo en Estados Unidos. Mi esposa comparte el video por Facebook y sé que en Estados Unidos y que varios de sus familiares en España también están viendo esta transmisión. Pero sobre todo quiero agradecerle al Señor porque Él nos da la oportunidad de estar aquí en este momento, en este lugar, con la intención de compartir y predicar la palabra del Señor. Le voy a pedir el favor que nos dispongamos a orar. Amadísimo Dios y Padre Celestial, a ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra, la alabanza, Señor, la adoración y la exaltación. Amado Rey, te pertenecen única y exclusivamente a ti, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor, a ti, Padre Celestial, que nos cuidas, que nos abrazas, Padre Celestial, que nos expresas permanentemente ese amor y ese cuidado que tú tienes por nosotros, Señor, que somos tu pueblo. Nosotros, Padre Celestial, que en otra época no éramos pueblo, Señor, ahora somos nación santa y pueblo escogido, Señor. Y estamos aquí, congregados esta mañana por medio de este culto virtual, desde nuestros hogares, Padre Santo, con la firme intención de alabar y exaltar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, hemos venido hablando durante este mes. El mes anterior hablamos de cuando Dios nos habla. Y este mes estamos hablando de nuestra respuesta a ese comunicado que Dios está permanentemente con nosotros. Cuando tú das prueba de que estás escuchando la voz de Dios. Con respecto al Señor, no basta únicamente con decir, no, yo soy cristiano. ¿Ya? Hay que dar testimonio. Con respecto a nuestra vida de fe, no basta con decir, el Señor me habló. Una de las cosas que yo miro es, por ejemplo, con mi hija. Mi bebé, yo le digo, hija, vamos a hacer tal cosa, y ella dice, sí, ahora. 10 minutos después le estoy decir, amor, y ella, sí, ahora. Y hasta que uno no sube un poco el tono de voz, el tono regañón, ella no despierta y obedece a lo que estamos haciendo. E infortunadamente uno de creyente tiene esa misma actuación. ¿Listo? Ahora, no es lo mismo cuando estamos en una situación de recién conociendo al Señor. La primera vez que yo acepté a Jesús, miren, en mi corazón había tanto gozo y tanta alegría. Para mí esa es una experiencia inolvidable. No recuerdo la fecha exactamente, pero sé que fue en el 2008 y fue en una celebración de un culto, un miércoles de Semana Santa. Ese fue el día que yo paso de fe, que acepté de corazón realmente a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y desde ese día tomé la decisión de cambiar muchos aspectos de mi vida. Pero en esa época hacer era leer Biblia. Yo todo lo que quería hacer era predicar su palabra, y donde tenía la oportunidad iba y lo decía. Pero el mayor de los triunfos para mí fue cuando pude empezar a hacer un proceso de discipulado. Sentía que no podía pasarme mejor cosa en la vida que el hecho de que yo pudiese tomar un grupo de personas, reunirme con ellos, leer la palabra, pero sobre todo aprender de ella. Para mí eso era lo máximo. Bueno, cuando yo hablo con personas de experiencia, me enseñan y me dicen que a eso se le llama el primer amor.
A eso se le llama el primer amor. Pero qué triste es ver cuando encontramos a personas que en ese camino, que en ese transcurrir, que en ese trasegar, de pronto ese primer amor se va desvaneciendo, ese primer amor se va acabando y dejan de tener ese mismo gozo y ese mismo entusiasmo y ese mismo deseo. A veces son circunstancias, a veces son situaciones, o a veces es simple y llanamente producto de mi falta de constancia en el Señor. Por eso esta predicación, esta enseñanza es un llamado de atención para que el creyente esté pendiente de no caer en la situación o en el peligro de perder tu primer amor. Los invito a que por favor abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 2, versículos 1 al 7. Y vamos a mirar cómo el Señor, en esta palabra hermosa que tiene para su pueblo, está en ese instante hablando con Juan, que es quien recibe la revelación, y le está pidiendo a Juan que transmita y le diga a la iglesia de Éfeso aquel mensaje que él tiene para comunicar a su pueblo. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a pruebas a los que dicen ser apóstoles, pero que no lo son. Has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Y hasta ahí todo parece un piropo. Hasta ahí vemos y analizamos que el Señor está exaltando las cosas positivas de la iglesia de Éfeso. Pero continúa en el versículo 4 diciendo lo siguiente: sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de tu lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces a los que practican, a los que aborreces las prácticas de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Y que el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré el derecho de comer del árbol de la vida que está en el huerto de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermosa la palabra del Señor. Bueno, aquí miramos que Juan está recibiendo esa revelación por parte del Señor y le está diciendo que transmita a la iglesia, y toma a la iglesia de Éfeso como ejemplo, y empieza el Señor a decirle y a contarle a la iglesia, a nombrar y a casi que recontar las cosas positivas que la iglesia ha hecho durante todo este tiempo. Y el Señor manifiesta que le gusta, que se agrada en que persevere en esos frutos y en su nombre, y que no se desanime. Es la invitación que le hace. Pero en el versículo 4 vemos un llamado de atención bastante particular con respecto a la iglesia. Mire, yo quiero, dar un ejemplo. Yo como docente he tenido la oportunidad de ver llegar chicos a sexto. Mi esposa como docente de primera infancia ha tenido la oportunidad de ver chicos que entran a edad preescolar. A propósito, quiero decir que una persona, además del Espíritu Santo, una persona que me aportó muchísimo para esta lectura es mi esposa. Mucho de lo que está aquí escrito son palabras de ella, aunque en este momento tiene los cachetes rojos y mirándome con vergüenza. Muchas de las palabras aquí ella me ayudó. ¿Listo? El principal aportante es el Espíritu Santo, que le da a uno la revelación, pero ella hizo un aporte bien bonito. Mi esposa para mí es una mujer muy importante
todas estas enseñanzas y estas prédicas tienen que pasar por su lectura, y ella es la que corrige algunas cosas. Es una mujer sumamente inteligente, tímida, pero sumamente inteligente. Retomo. Entonces, como les contaba, como docente he tenido la oportunidad de ver cómo al colegio llegan estudiantes al sexto o de otras instituciones, y uno fácilmente se da cuenta cuando ese estudiante va cogiéndole amor al proceso. Mi esposa me comentaba que una de las características en las que ella nota que un estudiante de preescolar tiene amor al proceso es ver las ganas que tiene de trabajar. Se nota en la forma en la que comparte con sus compañeritos, la forma en la que expresa amor, alegría, entusiasmo, aún en la forma en la que llega al colegio. Cuando llega al colegio y se ve contento, se ve alegre, se ve feliz, no quiere hablar de otra cosa distinta a lo que implica en el colegio. Y algunas personas terminan su proceso escolar de esa manera. Sin embargo, hay otra gran parte cuyo ánimo se va apagando a medida que transcurren los días, los meses y los años, y esa convicción se va apagando. Y ves estudiantes que de pronto arrancan con mucho amor, con mucho gozo, pero que en el camino se van quedando. Y antes, y lo malo es que esto también sucede en la vida cristiana. El cristiano arranca con gozo, con alegría, habla, comparte, dice, quiere hacer de todo, pero llega un momento donde también transcurren los días, los meses, los años, y ese entusiasmo tal vez va mermando, ese entusiasmo tal vez va quedándose, y nosotros como creyentes, y sobre todo la iglesia, no podemos permitir que estos hermanos caigan en estas situaciones. Nosotros como iglesia, dice la palabra, si alguien está desanimado, ¿cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es nuestra invitación? Pues a que nosotros animemos a las demás personas. Hay 5 características que analizábamos con mi esposa cuando después de leer el texto compartíamos y hablábamos, y hay 5 características que comenzamos a notar de cuando una persona está perdiendo ese primer amor. Una de esas primeras características es cuando dejamos de leer, cuando dejamos de estudiar. Cuando dejamos de estudiar la palabra, allí nos damos cuenta. Miren, Timoteo 4:13 nos hace esa invitación a que nosotros estemos ocupados en la lectura de la palabra. Una de las primeras cosas que empecé yo por las cuales mi familia empezó a evidenciar que algo estaba pasando conmigo, es que estaba invirtiendo menos tiempo en escuchar música, salsa, que me encanta, el rock, que me encanta. Estaba pasando menos tiempo escuchando salsa y escuchando rock, o viendo programas de televisión. En aquella época me gustaba ver lucha libre. Nos sentábamos con mi esposa a ver lucha libre. En aquella época mi mamá y mi esposa empezaron a notar que pasaba menos tiempo invirtiéndolo en esta situación y pasaba más tiempo leyendo la Biblia. Cuando alguien comienza a perder el gozo que produce estudiar la palabra de Dios, mi hermano, porque pasa, entonces es una señal de que en su corazón usted no está siendo receptivo, usted no está tomando ese mensaje que Dios transmite a su vida, que usted se apodera de él y que lo guarda y lo atesora. Una de las características de la persona que está fuerte en su primer amor es que toda palabra que llega lo toca, lo transforma. Una persona que está perdiendo su primer amor es esa persona que piensa y que cada predicación me están dedicando algo. Eso tiene que ser que el pastor habló con alguien. Yo no sé cómo hizo para darse cuenta, me están tirando. Esa es una de las características, pero sobre todo cuando nosotros empezamos a dejar a un lado la lectura de la palabra, el estudiar, el concentrarnos, el dedicar un tiempo para hacer un devocional. Recuerdo que en aquella época me regalaron un papelito doblado en 4 partes, y cada lado tenía 2 meses, y entonces yo podía leer
todo el año, pues, por lado y lado, y al lado, y el espacio que sobraba, había unas dedicatorias y el nombre de la persona que hizo el papelito, y ese papel para mí fue fundamental en mi proceso de crecimiento espiritual, porque yo tomaba el papelito así doblado, y todas las noches, todavía tengo esa costumbre de hacer mi devoción en las noches, tomaba yo el papelito, leía, cogía la Biblia, miraba yo cuál era la lectura del día y hacía mi reflexión. Eso me permitió ir conociendo más del Señor. Además, gloria al Señor, tenía yo un maestro, como es el hermano Luis Carlos Gómez, que en este momento, supongo yo, está viendo la predicación, que no me dejaba quieto. Él estaba fijo allí esos días dentro de los procesos de mi discipulado. En ese entonces y en ese momento yo entendí que si yo quería conocer al Señor, yo tenía que ser como uno de estos niños de preescolar. Uno de estos niños de preescolar. Mi esposa me comentaba lo felices que se ponen cuando empiezan a ver su primera letra, y todo el tiempo quieren hablar de esa primera letra, y hacen dibujos, y hacen señas, y hacen elementos que le permiten recordar cuál es esa primera seña, y todo en su ambiente gira alrededor de esa primera seña. Valga la comparación, es como cuando usted está entusado. Bueno, para los que no son colombianos, escuchan esta palabra entusado, son esas personas que están viviendo esa situación como de desamor. Bueno, guardando la comparación en este sentido, cuando usted está en esa situación, canción que usted ponga, usted siente que le sale con ese despecho que está viendo en el momento. Bueno, proporcionalmente, pero al contrario, así es cuando nos empezamos a relacionar con Cristo. Cuando leemos la palabra, sabemos que todo es para mí. Cuando leemos la palabra y nos encontramos con esas promesas hermosas, con esas promesas hermosas que el Señor tiene, nos apropiamos de ella, la leemos, las concentramos, la escribimos, hacemos todo lo posible por aprendérnosla de memoria, de explicarlo. Vamos y le preguntamos a la hermana Miriam, a la hermana Aurelisa, a la hermana Yamilet, a quien se nos atraviese, ¿cuál es el significado de esa palabra que acabamos de recibir? Una de las situaciones por las cuales tú debes estar pendiente, si tú ya no inviertes tanto tiempo como al principio en la lectura de la Biblia, entonces pellízcate y busca nuevamente reavivar ese deseo de esa lectura permanente de la palabra. Es como cuando nos enamoramos por primera vez y esa chica nos envía una carta, o ese chico te enviaba esa carta. Qué gusto, qué dicha, la cogíamos, la leíamos. Les voy a dar un ejemplo. Mi esposa y yo hace poco cumplimos 15 años de casados. Esa pelada tiene mucho aguante. 15 años de casados. Y uno de los detalles que yo quería tener con ella, un detalle distinto, algo. Y empecé a buscar canciones, pues más, hasta que caí en cuenta de que de 15 años de casados, 2 de novios y año y medio de amigos, llevo por ahí unos 14 años, si no los 15, que no le he vuelto a escribir una carta de amor a mi esposa. Pues decidí coger una loción que tenía y echarle loción al papel y escribir una carta y entregárselo el día que cumplimos los 15 años de casados. Pregúntenle cómo se sintió. En este momento tiene los cachetes rojos, está cerrando los ojos y mirando para otro lado porque se abochornó. Pero yo le aseguro algo, ese tipo de cosas aviva ese amor que mi esposa siente por mí, que no es que estuviese apagado, pero le recuerda y le emociona. Bueno, lo mismo pasa en la vida del creyente. Cuando tú tomas la Biblia nuevamente, cuando tú empiezas a leer, a concentrarse, a pedir, a clamar en la palabra del Señor, en ti se despierta esa llama y ese deseo de no querer volver a apartarte de Él. No dejes de leer la Biblia. No dejes de leer la Biblia. Recuerda que cuando uno de los primeros síntomas de que estamos perdiendo ese primer amor es que dejamos de leer la Biblia. Mi esposa me daba otro ejemplo y decía que ella sabía que el niño o niña estaba aburrido durante la clase cuando no quería participar, cuando por más que ella hiciera monerías, que hiciera cosas, si el niño no quería participar, algo extraño estaba pasando. Bueno, guardando las proporciones, insisto, lo mismo pasa con la iglesia. Ay, cuando uno tiene el primer amor, vea, a uno le dicen,
va a haber evangelismo y uno es el primero en estar allá. Uno dice, vamos a hacer una convocatoria para maestros y aunque usted no tenga idea de cómo enseñar, usted llega y aparece allá. A usted le dicen, vamos a hacer aseo y llega. Cuando tú empiezas a perder el primer amor, ya todo ese tipo de cosas te dan pereza. Ya no quieres participar. Hebreos 10:25, recuerden, Hebreos 10:25 nos invita a que nosotros no dejemos de congregarnos, sino que estemos allí permanente, ejerciendo. Ahora, bueno, ustedes me dicen, pastor, pero es que el templo está cerrado, pero están estos medios. Y si usted no lo puede ver por Facebook, pues bueno, más o menos al mediodía, después de mediodía, tipo 3, 4 de la tarde, se sube a YouTube para que usted pueda ver todo por YouTube. Y usted allí, si quiere, puede comentar. Usted allí, si quiere, puede decir. La mayoría, si no todos los hermanos de la iglesia tienen mi número de celular. Por ahí me pueden mandar un mensaje, escribir, decirme algo. Pero hay oportunidad de que usted no se enfríe. Mire, los cristianos, la fe cristiana no puede ser solitaria. La fe cristiana no puede ser como un hongo, por allá solito crece en un árbol, nadie lo mira. No. El cristiano no puede ser solitario. El cristiano debe tratar de compartir con otros su fe y escuchar lo que Dios tiene para decir. Bueno, en estos momentos no podemos estar tan cerca y tan unidos como nos gustaría, pero una llamada es un buen ejercicio. Si comienzas a asistir a la iglesia más por hacer vida social, porque es que allí te vas a encontrar con un grupo de personas que son hasta chéveres. Si tú vas allá porque ya es costumbre, no hay para dónde ir los domingos o los miércoles o los jueves, dependiendo del día u horario de celebración que lo hagan en la iglesia que asistes. Si es aquí en Filadelfia, son domingos y miércoles. O simple y llanamente vas a la iglesia para aparentar que eres bueno, para que la gente no hable mal de ti, o para fijarte en lo que los demás están haciendo. Entonces la razón por la que usted está asistiendo a la iglesia es una motivación equivocada que al final va a terminar por alejarte a ti del Señor. Ahora, mi invitación es a que te preguntes, ¿cuál es la motivación que tengo de ir a la iglesia? Pues va, primero, el primer punto es dejar de leer la palabra, y el segundo es dejar de asistir y de participar en las actividades del culto. Hay una canción de rap cristiano que me gusta mucho, se llama Palocos, y dice que hay una mujer que si la invitan a un compartir, ella llega. Si la invitan a un asado, ella llega. Pero si la invitan a un momento de ayuno y de oración, como que se le olvida dónde está la iglesia porque ella para allá no va. Miremos a ver cuál es la motivación que tenemos. ¿Qué es lo que más nos motiva a la iglesia? ¿Vida social, en serio? ¿O ese encuentro personal y permanente con el Señor? Y si de pronto tú ya te has alejado, ya estás aparte, ¿qué te impide que mires hacia acá y vuelvas nuevamente a la iglesia? ¿Problemas en la casa? Bueno, te tengo la solución. Permite que el Señor entre a tu casa. Cuando el Señor entra a tu casa y toma el control de tus espacios, es mucho más fácil que las cosas sean mejor manejadas dentro de tu hogar. ¿Cuál es la razón por la que no vienes a la iglesia? El trabajo, ok, listo, pero en medio del trabajo toma tiempo para hablar del Señor, y cuando no estés trabajando, busca la oportunidad de escuchar de su palabra. Recibe a aquellas personas que llegan a tu casa con la intención de discipularte. Una bendición no necesariamente es algo económico, es esa persona que se preocupa por ti, te llama, te discipula. La tercera situación que nos ayuda a evidenciar que estás perdiendo tu primer amor, y también esto lo conversaba con mi esposa, te apena contar que tienes una vida de fe, te apenas de socializar tu fe con otros. Entonces, tomábamos el ejemplo, insisto, en los niños del colegio. El peladito que va y se sienta por allá solito,
y que solamente quiere jugar a su estilo o a su modo y no quiere compartir con los demás. Cuando estamos en ese momento y en esa situación, recuerden que Romanos 12:5 nos dice y nos recuerda que tú y yo somos un solo cuerpo, que la iglesia somos un solo cuerpo y que nosotros no podemos estar con el brazo separado del cuerpo porque es que esa mano está enojada con ese hombro. ¿Listo? Nosotros hacemos parte de un solo cuerpo y no tenemos por qué estar separados. La comunión con Dios debe estar ocupando el primer lugar en nuestras vidas. Cuando tú prefieres hacer otro tipo de cosas, ahí es grave. Cuando comenzamos a darle mayor importancia a otros asuntos y ellos se apoderan de tu corazón de tal manera en la cual ya tú no miras, para ti ya no hay otro rumbo, sino que te concentras y comienzas a manejar tu vida de una manera sin saber lo que está ocurriendo con tu vida espiritual porque te has alejado completamente del Señor. Allí es cuando tienes que preguntarte lo siguiente: ¿cuántas veces has pensado más en otras cosas y otros asuntos que en Dios durante el día de ayer, durante lo que va de este día? ¿Cuántas veces has tratado o le has dado más importancia a otro tipo de cosas, a otro tipo de eventos, a otro tipo de elementos, más que al de tu comunión con el Señor? Recuerden que este mes estamos hablando de escuchar la voz de Dios y obedecerlo. Obedecer la voz de Dios. Ir conforme a lo que Él nos está diciendo. Mire, si en esa respuesta a la pregunta que acabo de hacer no está Jesús, no está Dios, entonces esté muy pendiente, porque si usted lleva de estos 3 pasos que hemos dictado hasta ahora, lleva 3, estás en peligro de que tu primer amor se esté apagando, de que tu primer amor se esté extinguiendo. No permitas que eso pase en tu vida. Es lo peor que le puede pasar a un creyente, es alejarse del Señor. Otra característica que mirábamos con mi esposa es que el niño empieza a quejarse de todo. Un saludo, voy a hacer un paréntesis, un saludo muy especial a Simón Salazar. Listo, Simón, te quiero muchísimo, que el Señor te bendiga. Gracias por esas palabras, oíste, me desconcentraste. Pero continúo. Otra de las características que nos llevan a ver, nos llevan a analizar que estamos perdiendo el primer amor, es cuando comienzas a quejarte de todo. Cuando llegas a ese momento a quejarte de todo y no colaborar en nada, estamos corriendo un peligro grandísimo, estamos corriendo un peligro inmenso, y es el instante en el que tú tienes que despertar y que tienes que, como le digo yo a mi hija, despabilar para que no caigamos en peligros o en situaciones que nos lleven a perder la comunión que permanentemente tenemos que tener con Dios. Pido perdón por la movida de cámara, fue un accidente, pero ya volvemos a organizarlo como debe ir. ¿Listo? Recuerden que Romanos 12:16 nos pide y nos invita a que vivamos en armonía, pero a mí me llama la atención que en ese vivir en armonía el Señor nos pide que no seamos arrogantes, que no nos creamos los únicos que sabemos, que no seamos arrogantes, que no seamos engreídos y que tengamos presente todo el tiempo posible que es el Señor quien nos da la sabiduría y quien nos da el entendimiento. Cuando nosotros empezamos a creer que no las sabemos todas y vemos que la hermana Miriam no está haciendo las cosas como yo creo que se debe hacer, entonces no actuamos con humildad, sino que de una sola vez calificamos: la hermana Miriam no sabe hacer las cosas. A propósito, estoy mencionando a la hermana Miriam Ruiz porque, para la gloria de Dios, ella está presente hoy aquí en la casa escuchando palabra. Y entonces Julio, porque no ha hecho bien tal cosa, y empezamos a criticar, y entonces eso en tal parte, y eso en tal ministerio, y una cosa y la otra, y empezamos a criticar, pero no ayudamos a encontrar soluciones para las fallas que posiblemente estamos viendo, o no estamos dispuestos a aportar para que las cosas mejoren. O sea, criticamos por criticar, no para ayudar a mejorar, sino criticamos únicamente por no quedarnos callados.
Si usted llegó a este punto donde cree que lo sabe todo con respecto a la Biblia, con respecto a Dios y la fe, entonces es posible que entonces también creas que eres lo suficientemente capaz para criticar a los demás. Esa era una actitud de los fariseos, para que se asuste si ha llegado a ese punto. La razón por la cual el Señor le dice a los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, les dice que ellos no son capaces de tocar con la punta del dedo las pruebas que le ponen al Señor. Cuando el Señor habla y expone expone a este pueblo de esa manera, a esta secta de fariseos de esta manera, es porque ese pueblo, porque esa secta cree que ellos tienen la verdad absoluta, y hay cantidad de gente que está haciendo lo mismo. Atemorícese. Me voy a salir un poco del tema, porque hay templos, entre comillas, hay iglesias, entre comillas, que están practicando esa religiosidad y piensan que saben tanto o que han hecho tantas cosas que no necesitan al Señor. Y ahí es cuando el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque nunca los conocí. La humildad es algo que nosotros tenemos que llevar dentro de nuestros corazones. Nosotros como cristianos, como imitadores de Cristo, tenemos que analizar, tenemos que ver, tenemos que aceptar y comprender que esa es una de las primeras características que tiene nuestro Señor Jesucristo, que Él es humilde. Jesucristo no era un egocéntrico que quería pasar por encima de todo el mundo diciendo, donde me lleguen a crucificar, le digo a mi papá que manda un rayo y los parta en dos. No, la actitud de Jesucristo siempre, siempre, siempre fue de humildad, de abrazar, de recibir a los demás. Y recuerden que aquellos que parecían estar en peores condiciones, las prostitutas, los ladrones, los pecadores, a ellos fue a los que el Señor recibió, porque expusieron su necesidad del Señor. Cuando actúas con orgullo, no expones tu necesidad del Señor, y si no expones tu necesidad del Señor, pues la respuesta no va a ser otra que un rechazo del Padre Celestial, porque dice que Él resiste al soberbio. Algunos pueden decir que la crítica es buena, y de hecho algunas personas que se me acercaron a mí a hacerme, se me han acercado a mí a hacerme críticas por algunas decisiones que tomé en algún momento o por algunas acciones que realicé en algún momento. Se me acercaron y me dijeron, a esas personas lo que hicieron en mí fue promover en mi vida y hacerme caer en cuenta de una equivocación, y en medio de esa equivocación animarme a que corrigiese esa situación y que no cayera más en ese pecado, en esa situación donde tal vez el orgullo hubiese podido llevarme a creer que yo me las sabía todas. La cuarta característica, vamos a mirar cuáles son las características. La primera característica es dejar de leer la Biblia. La segunda característica es ya no quieres asistir a la iglesia. La tercera característica es que te avergüenzas de socializar con otros tu comunión con el Señor. La cuarta que acabamos de decir fue que comienzas a quejarte de todo y no aportas en nada. Y un ejemplo que les daba yo cuando hablábamos de los niños del colegio es el peladito que llega a la clase de artística y ¡ay, clase de artística! Llegan a la clase de inglés, ¡ay, la clase de inglés! Y de todas las clases terminan quejándose y en ninguna le va bien. ¿Listo? El quinto punto para esta mañana, y esta es muy preocupante, o por lo menos a mí me preocupa mucho. Yo me formé con un grupo de personas que oran mucho. Mi mamá, que es mi mamá 2 veces, mi mamá es mi mamá en la carne, pero fue la persona que oró y me evangelizó. Mi mamá es mi mamá 2 veces. Mi madre carnal y mi madre espiritual ora muchísimo. El hermano Luis Carlos Gómez es un hombre que ora muchísimo. Las personas que me animaron a estar discipulando es el hermano Luis Carlos Gómez y la hermana Miriam Ruiz. Oran muchísimo. Marta, cuando ejercía el pastorado en la iglesia de Filadelfia, es una mujer que permanentemente me tiraba al agua. Manolito, vaya, ore usted. Gloria a Dios por eso. Todas estas personas nos animan a orar, y yo crecí en mi fe entendiendo que la oración es necesaria. Y fuera de eso me encuentro con un versículo como este, Colosenses 4:2. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con
agradecimiento. Otras versiones dirían en acción de gracias. Perseverar, mantenerse en la oración. El miércoles hablábamos de cómo a algunas personas les da pereza orar. Yo recuerdo que cuando empecé a orar, me decían, ore, y yo inclinaba mi cabecita, cerraba mis ojitos, y yo empecé a orar, y a mí me parecía que había orado horas, y cuando miraba el reloj, habían pasado máximo 10 minutos. Pero recuerdo que cuando entré a trabajar al colegio, en las noches, yo me ponía a orar, y para la gloria de Dios tomé una práctica que a veces empezaba yo a orar, y me parecía que habían pasado minutos, y cuando caí en cuenta, ya estaba amaneciendo. Cuando uno ora, cuando uno ejerce la oración se enriquece y te enriquece espiritualmente. Orar es hablar con Dios. En la vida del cristiano la oración no puede faltar. La persona que quiera tener un vínculo o una relación personal y estrecha con el Señor tiene que orar, porque orar es hablar con Dios, y tú no puedes formalizar una relación de amistad con una persona con la que no hablas, con una persona con la que no te relacionas, con una persona a la que no escuchas. Miren, si la oración se convierte, porque otro peligro es que la oración se convierta en algo repetitivo o monótono, donde se repiten todo el tiempo las mismas palabras todos los días. Si estamos haciendo eso, no lo estamos haciendo bien. Cuando estoy en la intimidad con el Señor, yo no sé si estoy bien o estoy mal. Si usted cree que estoy mal, entonces me escribe y me dice, pastor, corrija. Pero yo creo que el Señor conoce mi forma de hablar, y yo trato de ser lo más natural posible, y trato y me esfuerzo en que se note mi fuerza y mi deseo de orar al Señor, y trato y me esfuerzo en crecer en esos procesos de oración, pero que sea una oración sincera. Cuando estamos en esa repetición de la repetidera, el Señor dice que no seamos, la palabra dice que no seamos como esos gentiles, como esos que se paran en la sinagoga a hablar y a gritar para que todos lo escuchen, sino que es más, nos dice, entra en intimidad, ora al Señor con tus palabras, y no te preocupes por eso, es porque ellos ya recibieron recompensa. ¿Saben? Que aunque suene paradójico, la recompensa que ellos recibieron es ser visto por otros, pero ¿y la relación con el Señor dónde queda? Pero mi relación con el Señor, ¿cómo se manifiesta? La oración es una conversación con Dios que se hace con fe. Si no estás orando de esta manera, no vaya a creer que usted va a obtener respuesta. Recuerdo que en esos procesos, Alejandra también es una mujer que ora mucho, que también me discipuló. Alejandra me decía, cuando yo utilizaba, y fulanito hizo la oración de fe, y Alejandra me volteaba a mirar y me decía, yo todos los días tengo oración de fe. Y gracias, Alejandra, por eso que me enseñaste, porque cada momento y cada instante en el cual yo puedo orar al Señor, tengo que elevar mi oración con fe, con agrado, con entusiasmo, con la certeza de que el Señor está escuchando lo que yo estoy pidiendo, no dando órdenes al Señor, porque debe quedar claro de que siempre va a predominar es el deseo del Señor para mi vida. ¿Listo? Aplicación. Miren, con las falsas enseñanzas y la pérdida de valores morales viene una enfermedad particularmente destructiva, y ese es el amor a Dios. Si hay algo dañino que nos puede pasar en la vida, es que nosotros perdamos el amor por las cosas del Señor. Pero cuando perdemos el amor por las cosas del Señor, créame que vamos a perder el amor y el temor por una gran cantidad de cosas. El pecado enfría mi amor por Dios. Cuando yo permito que el pecado empiece a ser parte de mi proceso de vida, ese pecado va a hacer que yo cada vez me aleje más del Señor. Y el alejarme más del Señor va a llevarme a que me enfríe. Y que enfríe esa relación que debo tener con Dios y con las demás personas. Por eso la invitación es que usted deje de concentrarse en sí mismo y se concentre más en las cosas del Señor,
en su palabra, porque cuando usted hace eso, se preocupa mucho más por las personas que tiene alrededor suyo. Mi esposa alegremente y jocosamente me decía que ella sentía que yo ahora la quería más, porque ahora se siente más cuidada, mejor tratada y mejor respetada. Y yo le daba gloria a Dios por eso, porque como lo compartía hace poco con alguien a quien estimo mucho, a Manuel, un amigo de juventud, no cambió nada de lo que tengo ahora por los placeres que me pudo haber dado el mundo en otra época, porque para mí el vivir es Cristo. Amén. Vamos a orar y vamos a encomendarle al Señor el resto de esta semana y el resto de este día para que estés bendecido, fortificado en el Señor. Amadísimo Dios y Padre Celestial, a ti, Señor, sea la gloria, a ti, Señor, sea la honra. Alabado y glorificado eres tú, Señor. Alabado, glorificado y exaltado hasta lo sumo, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Padre, en esta mañana, Papito Dios, te pido por la iglesia de Filadelfia, por todos y cada uno de los miembros de la iglesia, por todos y cada una de las personas que han sido bautizadas, Padre Celestial. En una época se congregaron con amor, con entusiasmo, Señor, para que no permitas, Padre Celestial, que ese deseo, que ese amor, que esa alegría y que ese entusiasmo se apague, sino que podamos vivir y experimentar ese gozo, Señor, en la lectura de tu palabra, Señor. Que podamos sentir ese gozo, Padre Celestial, esa alegría en el saber que vamos a servir en la iglesia, Señor. Que no nos apenemos, Señor, no nos avergoncemos de decirle a todo el mundo que somos cristianos, y sobre todo que no nos apenemos, Padre Celestial, de compartir con nuestros hermanos. Que no nos alejemos, Padre Celestial, de tu palabra. Que aportemos más y critiquemos menos, Señor. Que creamos más en ti y que estemos completa y total y absolutamente seguro de que no es en mis manos, no es en mi esfuerzo, no es mi obra, sino tú, Padre Celestial, quien nos lleva de victoria en victoria. Que continuemos orando, Padre Celestial, que volvamos a orar, Señor, como familia, que volvamos a orar, Padre Celestial, como iglesia, aunque en este momento no estemos congregándonos en el mismo lugar, Señor. Bendice la denominación de iglesias hermanos menonitas. Bendice, Padre Celestial, esa iglesia espiritual a la cual tú reconoces, Señor. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Cristian Manzano, hijo, un abrazo grandísimo para ti, papá. Que el Señor te colme de bendiciones. ¿Oíste? Que tu trabajo, lo que estés haciendo, puedas ver y reconocer su rostro. A todas aquellas personas que siguieron esta transmisión, que el Señor los bendiga. Saludes a la familia. Nos vemos el miércoles. También quiero enviarles ese saludo a Simón, amigo de corazón. You are the best, man. You are the best. El Señor te bendiga. Y saludes a la familia. El Señor les bendiga.